Les saludamos y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, diríamos que en esta nueva temporada, porque atrás ha quedado ya el verano, estamos en origen en septiembre, cuando se emita la primera vez este Perfil Valdepeñero. Hemos venido a ver a un valdepeñero como es Antonio León García, que es profesor, actualmente pues ejerce en Santa Cruz de Mudela. Está muy vinculado al mundo de la poesía, de la prosa, de movimientos sociales, y vamos a hablar con él pues, de sus publicaciones, que también las tiene, y todo un recorrido, como siempre solemos hacer, en cada uno o cada una de los entrevistados. Así que, por tanto, Antonio León García, gracias por sumarte a estos perfiles valdepeñeros y, desde luego, pues encantados de estar aquí en tu casa. Nada, gracias a vosotros, un placer acogeros y bueno, hacer aquí este programa del que estoy tan agradecido. Comenzamos un poco recordando la vida de Antonio León García. Bueno, pues sus padres, Antonio León Grande y Pepita García, de grato recuerdo, porque, bueno, quien no recuerda a Antonio León Grande con su vinculación principalmente a Semana Santa, junto a él fui el fundador de la agrupación de hermandades y cofradías, y otras personas de la época ya tristemente fallecido, y bueno, también estuvo muy vinculado a Cruz Roja, todo el tema social, como ahora actualmente pues es su madre Pepita con el tema de la Asociación Española contra el Cáncer, por poner algún ejemplo. Así que, por tanto, nuestro saludo a Pepita, nuestro recuerdo eterno a Antonio. Los estudios escolares, bueno, antes naciste en la zona de la avenida de Gregorio Prieto, ¿no? Sí, efectivamente, enfrente de lo que era antes Atasa, o también la churrería de Juan de. Son estos edificios que hay con 4 plantas. Bueno, pues allí nací yo un 28 de abril del año 1969. Perfecto. Luego ya encaminas, bueno, de allí tendrás, porque estuviste mucho tiempo allí viviendo. Pues sí estuve, porque recuerdo que ya nos mudamos a donde he vivido hasta que me casé, que son los edificios del antiguo Bar Domingo, en el convento, pero fui allí con 15 años ya. Ah, sí, o sea que tienes allí un sí, lo buen que es la bagaje. infancia y parte de, sí, la infancia más tardía fue... ¿Y qué tal por allí? ¿Cómo estaba la zona aquella? Bien, la verdad es que muy bien. Yo recuerdo además... ¿Estaría el Hotel Damián todavía? Claro, sí. Pero yo recuerdo de salir por las tardes y jugar en la calle con los vecinos, cosa que ahora, bueno, ya no existe el juego, porque ahora están otro tipo de juegos, ¿no? Las consolas y todo eso, pero yo creo que ahora sería un poco temerario también por el tráfico que hay en esa zona. Ahora hay muchos talleres, muchas... Y en aquella época yo recuerdo que sí, que salíamos a jugar pues hasta altas horas de la noche, ¿no? Según si fuera verano o invierno. Tengo un grato recuerdo de aquello. Luego también cuando ya me vine más al centro, aquí a la parte del convento, la avenida Gregorio Prieto, pues ya son otros recuerdos también, claro. Efectivamente. Los estudios escolares de la época y de educación básica los llevaste a cabo, me parece que fue en el colegio de Nuestra Señora de los Dolores. Sí, en las Salesianas. 2 años, lo que es infantil ahora, parvulitos y maternales y parvulitos, y ya para primero de GB hasta octavo, esos 8 años que es la educación general básica, lo que se llama la educación primaria, ¿no? Aunque ahora acaba en sexto, nosotros estábamos hasta octavo de GB, pues ya fue en Jesús Baeza, del cual tengo gratos recuerdos, igual que de las salesianas, de profesores pues que dejaron huella con su impronta, como por ejemplo en el colegio en Jesús Baeza, Juan José Malagón Golderos, que la verdad es que me ayudó mucho, no solamente en las asignaturas que impartía, sino también a nivel de poesía y a nivel de otras lecciones un poco de vida, que esa relación se ha ido también desarrollando en el tiempo hasta su fallecimiento hace ahora 6, 7, 8 años. Sí, aproximadamente. Recuerdo de un colegio y de otro, del colegio de las Salesianas, eres antiguo alumno de las Salesianas, claro. ¿Sigues un poco vinculado o participas en algunas actividades? En principio ahora no. Cuando aprobé la oposición, estuve trabajando un año allí con ellas. Siempre que puedo pues me acerco, también en la novena de María Auxiliadora. Este año hemos participado, pero dentro de la hermandad del emprendimiento, pero bueno, tengo una relación o un recuerdo bastante bueno de aquella época.
Profesores, has nombrado al desaparecido, malogrado Juan José Malagón Golderos. ¿Algún otro? ¿Quién era el director del colegio Jesús Baeza? Si recuerdas. Director en aquella época... hombre, sí, Ángel Larripa. Ángel Larripa, que... Sí, otra persona muy culta también. Sí, que su hijo... Bueno, tiene 3 hijos, uno de ellos que es militar, era militar de profesión, murió hace año y medio, Ángel, por el coronavirus. Yo soy amigo del hermano Javier Larripa, y es verdad, pues, que son recuerdos, pues, Ángel Larripa, que era el director, doña Hilarín, que era su mujer, claro. Don Juan Sánchez, que también falleció hace poquito, don Alberto, don Elías, un montón, doña Maruja. Y don Ramón, a lo mejor estaba. Don Ramón también. Lo que pasa es que, claro, don Ramón no me llegó a dar a mi clase, y el recuerdo que tengo de él es más por amistad con mi padre. De hecho, también era periodista, me parece que era en el diario Lanza, ¿no? Creo recordar. Sí, hombre, sí, hay muchos recuerdos. Bueno, y luego ya encaminas, Antonio, tus pasos hacia la Avenida Estudiantes, me imagino, al Instituto Bernardo de Albuena en este caso. Efectivamente, sí. Allí hago BUP y COU, 4 años también muy importantes en mi vida, que me abrieron un poco las puertas hacia lo que era mi vocación, que era magisterio. Entonces sí, estuvimos en el Bernardo de Balbuena y bueno. La misma pregunta anterior del colegio, ¿quién era director, si recuerdas, y qué director ahora mismo no me acuerdo, pero sí recuerdo muchos profesores, como por ejemplo Daniel de Campos, creo que sí, que es ahora amigo nuestro, hizo hace años también una conferencia sobre el 6 de junio. Sí, porque tiene unas pinturas muy bonitas. Sí, una pintura, pero yo que cuando fui a su casa y me dijo todo lo que había hecho, sobre todo en Sudamérica, la verdad es que es una persona que con un bagaje impresionante. Cultural, ¿no? impresionante. Luego recuerdo que tenía profesores también, pero que eran de fuera de Valdepeñas, y no me acuerdo ahora mismo, había uno que le llamaban el Kun. En fin, que me dieran a mí clase, ¿no? Luego sé que hay profesores que han estado en el Bernardo de Balbuena que son de aquí de Valdepeñas, pero que a mí no me llegaron a dar clase, por lo menos que yo recuerde ahora. Ya lo has dicho tú, Antonio, vocación docente. Prosigues tu formación, te inclinas por la carrera de magisterio, especialidad de lengua e idiomas modernos, y haces la maleta y ahora sería la mochila y te vas a la Escuela de Magisterio de Ciudad Real, ¿es así? Sí, con un año más tarde, porque entre medias hago el servicio militar, lo hago en Cruz Roja. Sí, de eso hablaremos ahora también. Sí, lo hago en Cruz Roja, y bueno, pues al final pierdo ese año, obviamente no había posibilidad, y bueno, pues me voy a la Escuela Universitaria de Magisterio en Ciudad Real. ¿Cuál era mi idea? Yo estas cosas que todavía recuerdas, pero bueno, las cosas eran así y hay que dar gracias a Dios, ¿no? Pero yo quería hacer filología hispánica. No como ahora, que el que estudia magisterio lo estudia en diferentes salidas que tiene, ¿no? O especialidades. La nuestra me acuerdo que era ciencias humanas o filología. Pero claro, yo quería hispánicas, y la filología que se daba era inglesa o francesa. Claro. A ver, no es que se me dé muy mal el inglés, pero muy bien tampoco, para poder. Entonces, bueno, pues tuve ese problema que ahora ya comentaremos de cuando me presenté a oposiciones, pero sí es filología inglesa por la rama por la que yo estudié. Ya que has nombrado tu servicio militar en Cruz Roja, aquí en el puesto de Valdepeñas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo permanece? Bueno, el campamento, no sé si lo hiciste en Colmenar Viejo. No, el CIR fue en Plasencia. En Plasencia. El CIR lo hicimos en Cáceres, allí en Plasencia. Creo que fueron 2 meses y medio, y luego año y medio en Valdepeñas, en el puesto que era pues cada 24 horas. Era un día sí, otro día no de servicio, bueno, con la experiencia también que se tiene de trabajar por los primeros auxilios. Antes estaba militarizada Cruz Roja, ahora ya no, pero bueno, yo también guardo unos recuerdos, sobre todo de gente, de cargos que estuvieron que me mandaron, tanto en Plasencia como a lo largo de mi mili en Valdepeñas, como era Antonio el Brigada, creo que todavía vive. Y bueno, pues ahí transcurre un poco esa nueva experiencia militar que hice yo en Cruz Roja. Llegué a cabo, me examiné, llegué a cabo, tuve gente un poco a mi disposición, a mi trabajo, y ya está, pues. ¿Y el puesto estaba, Antonio?
El puesto está al lado de lo que era el Barjuma, me parece, ¿no? Está enfrente de Bodega Félix Solís. Sí, efectivamente, sí, ahí estuvimos. Y ahí es donde hiciste la mili. Efectivamente, no había todavía autovía. Me acuerdo que haciendo la mili es cuando empezaron a hacer la autovía, ¿eh? Te estoy hablando del año 88. Sí, pues la autovía se estrena en el 92, sí, efectivamente, cuando la Expo de Sevilla, claro. Entonces, claro, eso comienza antes, las obras. 87-88, yo acabé la mili en el 88-89, sí, por ahí. Que es cuando te encaminas para Ciudad Real. Sí. Bueno, terminas la carrera, logras plaza en la especialidad de pedagogía terapéutica, ¿no? No. La plaza, al aprobar magisterio, la plaza que yo tengo es por educación, o sea, por inglés, como he comentado antes, filología inglesa. Pero luego tienes que presentarte a las oposiciones. Yo sabía que el inglés había que hacer una de las pruebas que era el inglés hablado, entonces yo lo dejé, entonces me examiné por infantil, me examiné por música. Entre tantos estuve un año trabajando en las Salesianas y de buenas a primeras me llaman, porque entre tanto también me puse a trabajar. Trabajé en DAF, en Beindaf, vendiendo camiones de la marca DAF. Y ya fue en el año 2000, me llaman, que yo ya pensaba que no estaba ni en lista, me llaman de Ciudad Real, que estaba en la lista, que me daban unas opciones para poder trabajar. Estoy hablando del verano del año 2000. Dejo este trabajo que tenía como comercial, voy a Ciudad Real y me ofrecen 3 sitios, ¿no? El que estaba allí hablando conmigo, ya no recuerdo el nombre, me dice, mira, Antonio, dice yo te diría que fueras al sitio más lejano, porque la mujer, desgraciadamente, tiene un problema, veremos, la mujer luego falleció, que fue una cosa pero bueno. Y entonces, pues, me fui a Fuenteelfresno. En Fuenteelfresno estuve en el año 2000, 2001, y cuando acaba ese año, dejo de trabajar otra vez. Al año siguiente entro en las Agustinas con Madre Clara, y me acuerdo que ya pues hablando con mis padres digo, mi vocación siempre ha sido la educación especial. Yo he trabajado con AFAD, con AFIN, he estado con niños con niños y jóvenes, me gustaría ver, que me prepara el preparador que es ahora, es que no sé, ahora mismo no me sale el apellido, es el director de Luis Palacios, Antonio. Me prepara él y logré aprobar. Entonces apruebo Antonio Ruiz. Sí, Antonio Rivera, sí. Pues apruebo por pedagogía terapéutica. Y al aprobar por eso, pues ya tuve la especialidad. Ya. Así que, ¿Y entonces ejerciste ya una vez aprobado? Sí, nada más aprobar. Me acuerdo además que me llamó ese verano Juan de Dios Rojo, que ahora mismo es también inspector, y además inspector en nuestro colegio de Santa Cruz de Mudela. Me acuerdo, no se me olvidará, que me llama. Dice, Antonio, has aprobado la oposición, y yo enseguida le dije, vale, he aprobado la oposición, pero tengo plaza, porque hay muchas veces que apruebas la oposición, pero la nota no te llega. Exactamente. Y me dijo, no, dice, si te llamo para decirte que has aprobado, porque has aprobado y tienes plaza, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, hicimos un poco papeles, a ver qué es lo que podíamos elegir, ¿no? Escoger de centros educativos, y bueno, estuve en San Benito, el año 2003-2004, en San Benito me tuve que quedar allí a dormir, obviamente. Yo me acuerdo que tenía que ir a Pozo Blanco a comprar, pues me traía más cuenta pasar a Córdoba antes que volver a Puerto Llano. Este pueblo estaba que mucha gente que confunde San Benito con Don Benito, y San Benito es el pueblo que hay finalizando ya Ciudad Real. Y bueno, pues después de San Benito estuve 3 años en Arenas de San Juan, y quizás los años más duros a nivel personal, familiar, porque es cuando mi padre enferma. Y en el 2007-2008 llego a Santa Cruz de Mudela. Hasta hoy, pues son 15 años lo que llevo de docencia en Santa Cruz, y bueno, y lo que sea, ¿no? Porque yo, es verdad, estoy allí muy contento. Estuve 4 años como director, dejé la dirección y ahora llevo riesgos laborales, la UNESCO también, en fin, cosillas que vamos, y la biblioteca también. Y bueno, pues estamos hablando, Antonio, del Colegio Público Cervantes. Efectivamente. De Santa Cruz de Mudela. ¿Cómo es el Colegio Público Cervantes? A ver, bien. ¿Qué plantilla hay de profesores, de alumnos? Si son todos de Santa Cruz, me refiero que vivan en Santa Cruz.
Hay muchos de Valdepeñas. Ah, también. Sí, sí. A ver, yo cuando yo llegué allí era de doble línea, es decir, tenía desde 2 de primero, 2 de segundo, 2 de 3 años, pero luego la natalidad bajó mucho y pasamos a ser solamente una línea. Ahora ya parece ser que se empieza a recuperar y ya tenemos 3 y 4 años también de doble línea. Entonces, bueno, tenemos un claustro de 16 compañeros, de los cuales hay algunos que sí que son de Valdepeñas, o gente que es de fuera de Valdepeñas, pero que está viviendo en Valdepeñas. Y luego de Santa Cruz hay también 4 o 5 compañeros, es decir, bien. Allí hacen muchas actividades, ¿no? Extraescolares. Sí, sí, tenemos un montón de cosillas. Hay que el director que tenemos ahora, pues, que además era jefe de estudios cuando fui director, también vive en Valdepeñas, el de Torrenueva, José Ignacio, y la verdad es que es muy trabajador y siempre estamos buscando pues hacer cositas para los alumnos, que no sea lo meramente curricular, sino también extracurricular, con actividades. Sí, que eso gusta mucho a los chicos y a las chicas, a los alumnos en este caso. Sí. Y antes decías, Antonio, para ir concluyendo esta primera parte, que lo tuyo es vocacional. Bueno, ¿y por qué? ¿De dónde surge esa vocación o quién te transmite esa vocación? A ver, yo tuve un primo, ya falleció, que tenía síndrome de Down. Bueno, era primo hermano de mi madre, sería pues... Primo segundo tuyo, ¿no? En Santa Cruz de Mudela. Yo tengo familia en Santa Cruz de Mudela, que fíjate al final cómo van dando las cosas, que al final acabo allí en Santa Cruz. Yo tengo la parte de mi familia materna de Santa Cruz, y yo recuerdo con mi abuela Angelita, la madre de mi madre, siendo niño, yo me iba a Santa Cruz de Mudela a pasar 4, 5, 6 días a casa de la hermana de mi abuela, que era la madre de este niño que te digo, Juanito. Y bueno, tenía síndrome de Down, yo me acuerdo que jugaba con él y lo capté. Yo creo que los niños, cuando eres niño, esa inocencia te hace captar todo desde mucha normalidad. Es decir, todos sabemos que hay unas diferencias entre un niño que tiene síndrome de Down, un niño que tiene alguna deficiencia intelectual, que tú. Pero puede ser que intente ser políticamente correcto, ¿vale? Nosotros en mi caso ya no, porque la normalidad con la que yo lo veo es total, o que lo mire desde los ojos de un niño, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba en Santa Cruz de Mudela y yo decía, yo me quiero ir con mi primo Juan. A mí me decía Jarete, yo era el Jarete, mi padre era el taxista porque era el que llevaba... Y entonces yo creo que de ahí viene un poco esas ganas, ¿no? Luego ya estuvimos que luego ya lo hablaremos, cuando fui presidente de Castillos de Papel, hicimos un montón de actividades con AFAD. Entonces ya era mayor, lógicamente, y trabajábamos pues con ellos, y de hecho pues hay gente como Agustín, que todavía cuando lo veo por la calle les saludo, ¿no? Y que realmente pues esa gratitud que te ofrecen, esa afectividad, hace pues que ese cariño te contagian. Sí. De cariño. Luego está claro que en el colegio donde yo estoy, casos así un poquito más fuertes, podríamos decir, ¿no? O más profundos no los tengo. Por ejemplo, nosotros tenemos niños con otro tipo de necesidades, ¿no? Pero aún así esa afectividad, ese cariño, como tú comentas, lo vas a recibir. No estamos hablando de que le enseñemos a un niño a hacer una raíz cuadrada, ¿no? Ya. Le estamos enseñando a que un niño se sepa desenvolver en su vida cotidiana, ¿no? Y si eso lo consigues, es algo básico, un éxito para él, ¿no? Claro, sí. Sí. Es contribuir a su desarrollo. Efectivamente. Y como tú dices, al vivir día a día. Eso es lo que hacemos, sí. Ahora, en una segunda parte, pues vamos a hablar de todo eso que ya has comentado, de Castillos de Papel, de tu ámbito literario, de la publicación de tus libros, también de algunos bastantes premios que tienes, tu paso por no Cruz Roja como soldado, que ya lo hemos dicho, cabo, sino como director Cruz Roja Juventud, y en definitiva de todos esos asuntos. Pero ahora, para concluir esta primera, Antonio, si te parece, bueno, tenéis 2 hijos, ¿no? Antonio y Javier. ¿Qué edades tienen? Pues el mayor 16 y 13 el pequeño. Pues ya van para arriba, que dicen Valdepeñas, ¿no? Pues Antonio ya el año que viene acaba segundo de bachiller, el pequeño pasa segundo de la ESO, y bueno, pues ahí están, en el Nieva. En el Nieva. Estudiando los dos. Ambos. Sí, y la verdad que muy contento, porque es verdad que no, hasta ahora no me han dicho nada de ellos, son buenos estudiantes y... ¿Alguno ya te ha dicho si va a seguir los pasos tuyos? El pequeño.
El mayor está que quería... A ver, luego seguro cuando vea el programa se enfadará conmigo, pero el mayor quiere ser Policía Nacional. Ya. Y a mí me gusta más el cuerpo de la Guardia Civil, tiene más salida y me gusta. Entonces estamos intentando a ver, pero el pequeño sí me dice que quiere ser maestro también. No como en pedagogía terapéutica, no en educación especial, a él le gusta mucho el inglés, pero bueno, eso es lo que me ha dicho, que él quiere enseñar. Quiere ser maestro, así que pues así andamos. ¿Cuándo conociste a tu mujer? ¿Estuviste muchos años de novio hasta que os casasteis? Pues estuvimos en la friolera de 11 años, Ana y yo. Además yo recuerdo, yo conocí a Ana en el grupo de la misa de niños que había en la Asunción, que yo creo, claro, era don Esteban todavía, el que llevaba, el hoy párroco de Torrenueva, ¿no? El que estaba en Torrenueva, efectivamente. Estaba don Julián y don Esteban. Y entonces, pues fuimos un amigo y yo a dar catequesis, era la catequesis que se daba un cuarto de hora antes de empezar la misa, y nos comentaron que qué grupo queríamos y dijimos que de las mayores, ¿no? Entonces nos dieron ya niñas ya que estaban en el instituto. Y bueno, pues ahí es la diferencia que tengo yo y mi mujer con 4 años. Ya. Y 11 años, y bueno, llevamos ahora pues 21 años casados. Ya camináis hacia... la boda de plata. Claro, la boda de plata de aquí a 4 años, ¿sí? ¿Quién os casó? ¿Dónde celebrasteis? Pues en la Asunción, y nos casó don Julián. Y yo le pedí permiso a don Julián porque me gustaría, queríamos que también fuera don José María. Entonces fueron los dos José María Moncada ya fallecidos, sí. Pero fue de verdad, para mí fue una alegría tener a los dos, porque don José María desde niño y don Julián igual, o sea que... Así que ellos dos nos casaron, sí. Bueno, pues si te parece, Antonio, os vamos a ofrecer, a dar paso a un pequeño receso, vamos a hacer un breve paréntesis y de inmediato vamos a volver. Entonces, para abordar otras cosas muy interesantes dentro del perfil Valdepeñero, que esta semana el personaje, la persona que lo protagoniza es Antonio León García. Así le decimos a nuestros telespectadores que son fieles a este programa, que también, bueno, pues a través de las redes sociales, pues me consta que lo ve muchísima gente, ya independientemente de la pantalla de televisión. Les decimos que aguarden, que si tienen que hacer algo lo hagan rápido, porque de inmediato vamos a estar de nuevo con todos ustedes. Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, tras este breve paréntesis, el perfil valdepeñero que esta semana protagoniza Antonio León García. En la primera parte pues hemos hablado pues de nivel familiar, de su vocación por la docencia, de sus destinos que ha tenido, hasta actualmente en Santa Cruz, donde permanece ya bastantes años. Y ya habíamos anunciado en para la segunda, que íbamos a tratar un poco un recorrido pues por su obra poética, porque tiene ya en el ámbito literario bastantes obras publicadas. Así que por tanto, Antonio, reanudamos el perfil. Tienes publicado varios libros, aquí tenemos prácticamente la biblioteca, ¿no? Tuya, sí, particular que la has parido tú. Sí. Bueno, en principio decir que tengo los 2 libros publicados, una edición propia, que es del año 2001, Entre tanto amanece, y Los andenes del alma, que es del año 2002 y que publicó todo poesía. El Ayuntamiento de Valdepeñas, sí. Esto es todo poesía. Yo recuerdo haber ido a presentación de alguno. No sé si en la antigua bodega, bueno, la bodega 7, me suena algo. Ay, es que la bodega 7, es verdad. En la bodega 7 yo tengo una... ¿Una tinaja? No, las tinajas eran los vinos nobles. Nobles, tú eras vino joven. Hubo una parte, sí, pero eso es anterior. Joder, sí, claro. Eras un niño. Fue Paco Creis el que... Yo es que recuerdo haber estado allí. Efectivamente, sí. Y entonces era con una especie de libreto donde había 4 o 5... Que yo lo tengo, es que el otro día estuve colocando un poco y salió. Efectivamente, de hecho hay alguna foto que luego ya veréis, en la que estoy con mi abuelo, precisamente en año, no sé si esto fue en el año 91. Pues perfectamente. Cuando se hizo, sí. Y luego ya, pues a nivel del libro ya publicado es esto que te comento, en el año 2001 y 2002. Perfecto. Luego he tenido un periodo de tiempo muy grande, sin publicar nada, pues tampoco era
podríamos decir, a lo mejor mi prioridad. Eso no significa que no haya escrito, ¿no? Es cuando he estado en asociaciones y todo eso, y bueno, pues hasta que llega hace 2 años, y a raíz de un proyecto que hay en Santa Cruz de Mudela, en el colegio, pues lo que iba a ser un pequeño cuento se desarrolla en forma de novela. ¿Por qué? Pues debido a la vasta historia, en el buen sentido de la palabra, que tiene Santa Cruz de Mudela, que es muy grande y muy buena, ¿no? Pues desarrollo una actividad, unas aventuras con unos niños. Precisamente el protagonista de este cuento es Juan, tiene síndrome de Down, como hablamos en la primera parte de perfiles, era el primo mío con el que estaba antes, cuando era pequeño. Bien, luego ya, a ver, ha habido más libros, obviamente, pero que se quedan como inéditos. Cuando nacen cada uno de mis 2 hijos, Antonio, le dedico el libro que se llama Naciste, y Javier le dedico el libro que se llama Eres Vida. Libros que están también escritos en verso, excepto la parte en la que me llaman, que va a dar a luz ya a mi mujer, y que me pilla tanto en Santa Cruz de Mudela con mi hijo Javier, como en Arenas de San Juan con mi hijo Antonio. Y bueno, pues hay ahí una especie como de pensamiento, ¿no? Que es lo que yo voy pensando, ¿no? Uh-huh. Luego también tengo este libro. Este es un libro muy privado, se llama La mirada de Dios, y tiene que ver con la enfermedad de mi padre. Sí. Obviamente cuando se termina este libro es sobre junio del 2007, mi padre está prácticamente recuperado, y bueno, pues es un libro que acaba de forma muy positiva, aunque luego la verdad es muy diferente, ¿no? Y hace también 3 años dedico este poemario a la sobrina de mi mujer, y a mi mujer también. Mi mujer tiene la enfermedad de la esclerosis múltiple. Gracias a Dios se desarrolla por brotes y lleva 6 años sin tener ni un brote. Luego mi sobrina también tiene otra enfermedad. Bueno, quiero un poco pues desarrollar un poemario pues para darle todo el ánimo que soy capaz, ¿no? Y bueno, efectivamente. Pues ahí está. Este es un libro que llevo ya muchos años, son poemas desde cuando era pequeño. Yo empecé a escribir a raíz de la está en manuscrito, ¿no? Sí, hay algunos que están en manuscrito, otras está con la máquina de escribir antigua, ¿no? Y bueno, pues desde mi primer poema que hago cuando la riada, en Valdepeñas, que es cuando realmente empiezo a escribir, pues hasta a lo mejor la edad de 20 y pocos años, es este libro. Y luego en prosa, al igual que he comentado lo de Diego el Caballero Errante, que era lo del libro de Santa Cruz de Mudela, pues tengo El legado de las gemelas, que a ver si podemos conseguir ya a partir de septiembre, pues darle ya el último tirón que le falta, pues para poder ser publicada. Perfecto. Entonces, amplia trayectoria en el ámbito literario. Estás vinculado, Antonio, a las asociaciones Amigos de Juan Alcaide, Asociación Histórico-Cultural 6 de junio de 1808. Háblanos un poco de esos 2 asuntos. Bueno, pues de Amigos de Juan Alcaide, prácticamente la amistad que tengo ahora con Matías Barchino, prácticamente porque, bueno, han ido falleciendo todos los que estaban. Yo me acuerdo cuando se creó esta asociación, que me acuerdo que fui yo con mi abuelo, pues mi abuelo también tuvo amistad con Juan Alcaide, con el gran poeta Juan Alcaide. Y bueno, pues se han ido haciendo actividades, se hicieron desayunos con versos, un montón de iniciativas, y luego se ha quedado prácticamente ahora lo que es la edición del libro el premio Juan Alcaide, ¿no? Premio de poesía. Sí. Entonces, pero bueno, ya digo que de vez en cuando pues solemos hablar un poco Matías y yo, pero sobre este tema la asociación está un poco ya más vinculada hacia el premio. Ya. Y el 6 de junio, bueno, pues es la asociación que un poco sigue a una que hubo antes, en la que, no sé si era Rafa cuando estaba el alcalde, estaba también Manolo, que era concejal de Cultura, que luego está con nosotros. Bueno, creo que también estabas tú, los hermanos Creis. Bueno, pues luego se decide crear otra asociación en la cual pues formé parte. Está también Paco, está Juan José Guardia Polaino, estaba también mi padre antes de fallecer. Y bueno, pues ahora nos quedamos para hacer conferencias. Siempre solemos hacer las conferencias en junio, y luego pues los solemos pasar todo a un CD-ROM, a un CD,
para regalar en septiembre. Antes era un libro, cuando dejamos de tener subvención, pues se quedó en el CD, y ahora por el tema de la pandemia llevamos años sin hacerlo. Yo creo que ya se va a retomar otra vez en el 2023, otra vez las conferencias y bueno, este tipo de iniciativas. Sí. Muy bien. Antes, bueno, hemos conocido tu trayectoria poética, literaria. Hablamos un poquito de los premios. He podido observar que los 5 símbolos de certamen de la Cata del Vino Nuevo y Anochecer Poético, Antonio, que organiza el Trascacho, los tienes. Sí, fue la verdad que algo mágico poder ganar estos 5 símbolos, toda vez que el primero lo gané teniendo 15 años. Ya ves. No se me olvidará que me acuerdo que aquel día me levanté con fiebre y yo decía a mi madre, claro, se ponía y dijo mi padre, no, si esto es por los nervios. Y la verdad que bueno, pues ahí pude ganar esos símbolos que ya te digo, para mí era algo mágico, ¿no? Y bueno, los símbolos los tengo, los 2 primeros están en la pared, pues son cuadros, y luego ya los 3 últimos serán las creaciones de Lillo. De Lillo Galiani. De Lillo Galiani, y que las tengo ahí. Que las tengo allí. Chilanco, Pampanas Amarilla. Vino Nuevo. Sí, 5. Cinco, sí. El vino joven, algunos de esos se veía así. Y bueno, pues ahí acabé ya en el año 92. Cerré. Creo recordar, si me lo ha comentado Juanjo alguna vez, que ahora se puede volver a repetir otra vez, a iniciar ciclo, pero yo es que quiero dejarlo en esos 5 que gané, ya está. No quiere decir con esto que vaya a ganar, ¿eh? Yo para ganar los 5 símbolos concursé bastantes años, ¿no? Y luego pues sí, tengo algunos premios también del instituto, una de cartas de amor de una asociación de Manzanares, un premio gané también en Madrid hace tiempo, pero luego ya llega un momento en el que dices, mira, no es algo prioritario para mí escribir para concursos, y sí pues escribir a gente que a lo mejor me ha pedido algo, o escribir el soneto navideño, o que leas una poesía a alguien y se emocione, ¿no? Son cosas que eso no quita. Tengo 53 años, que el día de mañana a lo mejor sí pueda volver otra vez a escribir, y a escribir para certámenes, porque es lo que realmente te hace un nombre para poder, de hecho, publicar y todo. Claro. ¿no? ¿Qué acogida teníais cuando ibais al Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha? Esa es otra, sí. Ahí, eso, gracias a Juan Espinosa, también fallecido hace mucho, poco, que el otro en junio también le hicimos una corona poética, los de Entre Bambalinas y amigos suyos. Bueno, pues yo gracias a él he estado 2 veces en Herrera de la Mancha, en los módulos, bueno, pues de presos que son menos problemáticos, y allí hemos hecho 2 recitales, uno en el Salón de Actos de Herrera de la Mancha y otro en la biblioteca. Sí. Y tuvimos la suerte de ver al Cristo que hay de Herrera de la capilla, Mancha, muy precioso, que es también uno de los internos, que fue el que lo hizo. Sí, pero me acuerdo que era algo que Juan quería también, que claro, luchó mucho y por este año incluso Antonio ha vuelto a salir en procesión en Manzanares. Hubo unos años que no, pero este año ha salido. Pues verlo allí en la capilla de la cárcel es algo increíble. Por experiencia decir que cuando vas entrando y se van bajando, eso es una cosa que te da. Pero He visitado el mismo con Marceliano, el director, en más de una ocasión, y hemos salido. Es una experiencia. Ahí entras muy bien, pero lo que hay que salir. Bueno, pero... Bueno, fuiste el director de Cruz Roja Juventud desde el año 1989 a 1992. Sí. ¿Qué recuerdo guarda? ¿Fue una buena experiencia? Sí, recuerdo también mucho al que era entonces presidente, que era Sandalio Prieto. Sí. Yo, ese hombre, de verdad que guardo muy buenos recuerdos de él, con su hijo de vez en cuando, a lo mejor todavía solemos hablar o algo, pero el padre fue... Y también estaba Barchino, que creo que era secretario. Germán, ¿te refieres? Germán Barchino, sí. Y yo recuerdo de ir allí al puesto, ya había terminado yo la mili, claro, y todo, y hacer las reuniones allí en el puesto de Cruz Roja, con Germán y con Sandalio, incluso en su casa, en la calle Convento, tenía su casa... No lejos de aquí, bien cerca. Sí. Entonces tengo muchos recuerdos, hacíamos muchas actividades, y también de esas actividades, una de ellas es acompañar en el fútbol también, por si teníamos que me acuerdo que había veces que no teníamos ambulancia, teníamos algún problema, no como ahora que prácticamente, pero es verdad que en aquella época se trabajó muy mucho este tema el tema de la Cruz Roja, claro. Sí, voluntariado y todo.
presidente y fundador de la Asociación Infantil y Juvenil Castillo de Papel, viaje a Bosnia, en fin, ahí hicisteis una buena labor. Sí, viaje a Bosnia, viaje a Cuba también. Pues resulta que al año siguiente de dejar Cruz Roja Juventud, algunos amigos me llaman y me dicen que por qué no iniciamos alguna nueva iniciativa relacionada con el tejido asociativo juvenil. Y entonces yo les comenté que me gustaría hacer algo, pero de cara a los niños, ¿no? Bueno, de ahí surge el Castillo de Papel, que es los derechos del niño, el castillo es la fortaleza y el papel es la fragilidad y la inocencia de los niños, ¿no? Entonces empezamos con las actividades fuertes de traer a niños refugiados, que vienen del Centro de Acogida de Refugiados de Vallecas a Valdepeñas, pero en el segundo año de creación de la actividad, o sea, de la asociación, nos enteramos que hay en los franciscanos de San Juan de los Reyes, de Toledo, han hecho una fraternidad que se llama Bosnia. Estaba la guerra de allí en Bosnia todavía, e nos ponemos en contacto con ellos, nos dicen qué es lo que necesitan y conseguimos alrededor de 10 toneladas en el año 95. ¿De alimentos? De alimentos, sí, alimentos no perecederos. Recorrimos, nos dejó el ayuntamiento el coche, un coche que tenía, con el megáfono, íbamos por todo Valde. La verdad es que fue un recuerdo muy bueno. Y bueno, pues nos fuimos a Bosnia. Yo concretamente me fui a Bosnia en noviembre del 95. Mi padre sobre todo me decía que él sabía dónde iba, que tuviera cuidado, porque yo le dije que sí, que tenía mucha gana. Me acuerdo que necesitaban gente para conducir, yo no tenía entonces el carné, dijeron que también necesitaban un tesorero, entonces yo fui el que junto con los franciscanos de Toledo íbamos viendo el dinero que había, claro, había que repostar. Fuimos tres vehículos pesados, un autobús, 2 ambulancias y un coche, era el convoy humanitario. Y bueno, pues la primera noche dormimos en la Junquera, también en los coches, ahí dormíamos no tuvimos nada de lujo. Y en la segunda, cuando pasamos, era invierno, claro, a las 7:30, 8, pasando Marsella, creo que es, nos enteramos que han firmado la paz en Dayton, la paz aquella que... Entonces, claro, cuando llegamos a Split, en Croacia, para allá, porque de Split a Bosnia hay alrededor de 40-50 kilómetros, nos dicen que del dicho al hecho hay un gran trecho, y que aunque no haya guerra, y efectivamente allí tuvimos un bombardeo. Fue una experiencia única. Sí. En el ámbito religioso, ¿qué vamos a decir? Ya lo has dicho, catequesis, esta última actividad en colaboración con los religiosos de Toledo, vinculación con diferentes hermandades y cofradías, y en la actualidad, y desde junio de 2019, hermano mayor de Jesús Orlando del Huerto y María Santísima de Amargura, una cofradía, hermandad muy vinculada, yo no sé las generaciones que llevaréis, porque yo, claro, lo recuerdo tu abuelo, tu padre y tú, no sé si antes habría más gente. No recuerdo tampoco, pero sí es verdad que ven la historia y... desde que mi abuelo hacía teatros para conseguir un dinero para poder adquirir la talla de la Virgen y un montón de cosas. Luego de ser pequeño yo recuerdo que mi padre fue hermano mayor. Sí, claro. Que fue ya cuando se funda la agrupación se hizo la agrupación de hermandades. Luego yo fui secretario con Pedro Gómez Cornejo un tiempo y bueno, la verdad es que cuando a mí me ofrecen, porque la hermandad estaba en una gestora, hablo de hace 6-7 años, estaba en una gestora y estaba en una situación realmente complicada, ¿no? Sí. Entonces, don Enrique era... Peligraba su continuidad. Sí, nuestro párroco y conciliario de la Asunción comentó que, bueno, que aquí había que intentar normalizar las cosas, trabajar con savia nueva y también con la ayuda de la experiencia de la gente que estaba ya, pero que esto tenía que volver otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando se ponen en contacto conmigo, hablo yo con don Enrique y me cojo un grupo de gente entre los que están antiguos también y nuevos. Cuando hablo de antiguos no es que sean mayores o más jóvenes, sino que ya estaban en la hermandad, ¿vale? Efectivamente. Y los nuevos pues que no estaban y que la verdad es que lo han acogido y ha sido para ellos una experiencia buena. Empezamos a trabajar, nos viene la pandemia. Acaba la pandemia y don Enrique, lo cual alabo su gusto, nos deja hace un año hacer los altares efímeros. Es como una especie como de abrir boca a lo que se presenta en este año y bueno, pues ahí ya salimos en procesión.
Bueno, ya hablamos también en el programa que hicimos de Sentir Cofrade, y bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión, conseguir dinero, que es lo que se necesita para poder ir realizando este tipo de cosas, pero sobre todo por la memoria de mi abuelo y de mi padre, pues quería continuar, llevamos para 3 años, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pasa. Decías antes que fuiste cabo en la Cruz Roja, en la Mili. Sí. Ahora recientemente, más o menos, también has sido, pero comandante de la Guardia Romana, ¿no? Sí, pues fíjate que fui comandante, pero cuando cojo el cargo de hermano mayor, me acuerdo, hablo con Paco Fernández, que es el que más o menos nos aconsejó y nos asesoró todo este tema. No lo vimos ético el ser hermano mayor y estar en la procesión de comandante de la Guardia en vez de romano, con túnica, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que a mí hombre, no es que me fastidiara, ¿no? Porque de hecho este año lo hemos visto y muy bien, ¿no? Pero fue una experiencia única salir ahí y decir lo que teníamos que decir, ¿no? Aquello que no deja de ser una tradición y claro, que la tradición es el bagaje y el patrimonio que tenemos las hermandades también. Así que... Has participado hasta que la pandemia se la ha llevado para adelante, que esperemos ya vuelva el año que viene, igual que decías con los 6 de junio, en las representaciones de la Pasión Viviente. Eres componente activo del Grupo Teatro Solidario. Para ir concluyendo, háblanos de esos 2 temas, asuntos. Bueno, todo viene de la misma raíz, del grupo de teatro. Se pone don Rubén, que es el párroco de Lucero, hace ya años en contacto con Paco Fernández. A partir de ahí se elabora un vestuario y nos dice más o menos cuál es su idea, que es un poco recrear la pasión y muerte y resurrección de Jesús, haciéndolo en escenas callejeras. Y bueno, pues todos los que estábamos entonces haciendo teatro con él, pues dijimos que sí, que contara con nosotros. Y bueno, en mi caso, pues hacemos la escena de Caifás o las negaciones de Pedro. Y desde el primero que se hizo, que fue en la fuente del paseo que hay al lado de la plazoleta en el bulevar, ¿no? En el bulevar, que me acuerdo que era un escenario chiquitito. Ahora hacerlo, no sé si se llama calle Reloj, calle... Puede ser porque está al lado. Sí, calle Reloj, sí, una más abajo, que ya cerramos calle, ya es mucho más grande y de hecho estamos hablando de una escena que tiene alrededor de 20 personajes, ¿no? Cuando empezamos con 5. La pandemia lo volvió otra vez a estropear todo. Yo hablé con don Rubén este año, así en petit comité, nosotros, y me comentó lo mismo, ¿no? Que todavía tenía cierto recelo, porque claro, cuando hablamos estábamos en enero, febrero, que estaba la Omicron y todo. Entonces, algo me dice que para el año que viene volveremos más o menos a la normalidad. Al igual que te quiero contar que esto, cuando lo vea Paco dijo que ya en septiembre nos reuniríamos a ver si empezamos a trabajar también con el grupo de teatro solidario, así que es una llamada para él para que lo haga ya. Que no se lo olvide. Claro. ¿Alguna otra afición, Antonio? En principio no. Bueno, en decir simplemente que, luego lo pondréis en las fotos, que cuando nos casamos mi mujer y yo, la luna de miel la hicimos en Nueva York, y que de ahí viene la novela que estaba comentando ahora, que era El legado de las gemelas, tiene que ver sobre esa experiencia, ¿no? Yo cuando estuve allí, nos casamos en el 2001, yo estuve en las Torres Gemelas el 11 de mayo del 2001. 4 meses después, el 11 de septiembre de ese mismo año, cuando pasó lo que ocurrió, ¿no? Para mí, cuando se produce el atentado. Sí, para mí, independientemente de lo que dijeran, que las Torres Gemelas era que sí el capitalismo, que sí era el dinero, que sí las empresas, para mí subir arriba y ver todo lo que se veía, ¿no? Que los rascacielos eran antiguas, pequeñitas casas de la altura que tenía. A mí me dio una sensación de libertad, que yo creo que lo que hicieron los terroristas fue romper esa libertad en el pueblo de Nueva York, ¿no? Y un poco ese homenaje es lo que quiero hacer con esta novela, que obviamente espero terminar en breve, ¿no? Pues gracias, Antonio León García, por esta tu participación, por este capítulo dentro de ese amplio libro, porque no es un libro, son libros, enciclopedia diríamos, que venimos llevando a cabo de hace ya años. ¿Alguna cosa más por tu parte? Nada, simplemente agradeceros, siempre hay cosas que decir. Siempre se queda pero algo. Yo creo que no, yo creo que has hecho un recorrido bastante bueno, y nada, pues
Agradeceros, decir que estaba un poco con miedo al principio, porque bueno, te ves todavía que te ves a lo mejor un poco joven todavía para estas cosas, ¿no? Pero de verdad que es agradeceros pues el poder hablar de tu experiencia vital y todo, y bueno, pues esperemos que de aquí a 30 años nos volvamos a ver, aunque ya seamos, ¿no? en otro perfil, en otro perfil, ¿no? Muy bien, pues nada, gracias Antonio León García por tu hospitalidad, gracias a los telespectadores por la amable atención prestada. Les invitamos a continuar la programación de Tele Valdepeñas.